Hola a todos, buenos días, bienvenidos a este sexto capítulo del videocurso de gestión emocional para Scalping. En el capítulo de hoy quería entrar en materia en una herramienta que todo trader debe tener, da igual que sea scalper, que sea day trader, que sea swing trader o trader de largo plazo, es una herramienta básica que no es otro que el plan de trading, pero quería abordar esta materia porque muchas veces el plan de trading es abordado de una manera incompleta por la inmensa mayoría de los traders. Por eso he querido dedicar este capítulo porque considero muy importante el tener un plan de trading completo, absolutamente completo, y que integre en una gran parte cuestiones emocionales, cuestiones que tienen que ver con el psicotrading, ¿de acuerdo? Entonces, en primer lugar, ¿qué es un plan de trading? Un plan de trading eh, es un documento que, insisto, es una cosa básica, todo trader debe de tener, en el cual ese trader explica y especifica qué es lo que hace durante la sesión. ¿De acuerdo? Es como una hoja de ruta. Es como un manual de procedimientos que te dice qué debes hacer en cada momento en función de la situación que tengas delante. Muy habitualmente, la gente confecciona su plan de trading, que insisto, es básico tenerlo, desde un punto de vista operativo. Es decir, explica cada uno de los sistemas que hace, explica dónde entra, qué parámetros deben de darse para entrar en distintos activos, habla de el horario de operativa, habla de las salidas, habla de un sinfín de cosas técnicas y operativas, lo cual es muy correcto y muy necesario porque el plan de trading a nivel técnico debe estar perfectamente redactado, pero muy habitualmente suele dejarse de lado el factor emocional. Y ya hemos visto a lo largo de todo este curso la trascendencia y la importancia que tiene todo lo que tiene que ver con lo emocional en el scalping. Y digo esto porque he visto a lo largo de mi carrera como scalper cientos de planes de trading y en su inmensísima mayoría no había nada que tuviese que ver en el plan de trading con el tema de la gestión emocional. Y eso es una cosa que hemos de empezar a cambiar. Es un gran error de base, es un error de base tremendo y absolutamente determinante. Entonces, ¿cómo debemos crear correctamente nuestro plan de trading? Tal y como hemos explicado, el plan de trading no es más que una hoja de ruta. O sea, te está diciendo qué debes hacer en cada momento. Entonces, el plan de trading lo que nos da, que es un gran beneficio, es que no tenemos que improvisar. Y esto es importante porque, como ya hemos visto, la modalidad del scalping requiere pensar muy rápido y actuar muy rápido. Y si no tenemos las cosas claras, ya estamos en manos de la improvisación. Y lo peor de todo es que podemos caer en manos de las emociones. Y ya sabemos, porque ya lo hemos estudiado en el curso, a qué nos lleva todo esto. Entonces, hay una máxima en el scalping que es una frase que me encanta repetir porque es una de las grandes verdades sobre el plan de trading, es que un trader en sesión abierta, cuando está operando un trader, más bien un scalper, no debe de pensar. Un scalper en sesión abierta ejecuta. ¿Qué es lo que ejecuta? Ejecuta lo que ha pensado en sesión cerrada. ¿Y qué es lo que ha pensado en sesión cerrada? La redacción de su plan de trading. Es decir, uno tiene que darle muchas vueltas, pensar, cambiar, modificar, mejorar su plan de trading, siempre en sesión cerrada, siempre frío, con perspectiva, tras haber analizado números, datos, en qué fallamos, en qué hay que poner el foco. Y en sesión abierta, simplemente debemos ejecutar todo aquello que hemos dicho que tenemos que hacer en sesión cerrada. ¿De acuerdo? Entonces, es tremendamente importante completar nuestro plan de trading con cuestiones emocionales. Tremendamente importante. Entonces, dejando de lado todos los aspectos técnicos u operativos, ¿vale? Que es lo que debe contener el plan de trading, ¿qué debe, qué debe contener a nivel emocional? ¿Vale? Hemos de dedicar, como hemos dicho, un gran apartado. Nuestro plan
de trading debe responder a una serie de preguntas que nos tenemos que hacer. Primera pregunta. ¿Qué hago cuando tengo un stop? O cuando tengo cualquier impacto emocional que ya sé detectar, ¿vale? En el caso de que ya lo sepamos detectar. ¿Qué hago? Eso en nuestro plan de trading tiene que estar escrito. Yo he de tener muy claro que en el momento en el que tengo un stop, ¿qué tengo que hacer? Pero no lo tengo que pensar cuando tengo el stop. Eso ya tiene que estar pensado. Por ejemplo, algo que puede suceder es que tú tengas escrito, porque así te has demostrado que te funciona mejor, que cuando tengo un stop, paro 5 minutos, hago respiraciones, o escucho música, o me distraigo leyendo cualquier cosa, o escribo, o lo que sea. Pero eso tiene que estar escrito. Porque si eso no está escrito y no está plasmado, muchas veces no lo vamos a hacer. Vale, cuando paro, ¿qué hago? Hago respiraciones, hago flexiones, leo, escribo, también tiene que estar escrito. Siguiente pregunta que tengo que responder sí o sí. Esto tiene que ver, aquí se cruza un poco la gestión emocional con la gestión monetaria o del riesgo, que es ¿cuándo debo de dar por finalizada una sesión? ¿Cuántos stops? Es decir, ¿cuál es el riesgo máximo diario que yo debo de conseguir para dejar de operar? $100, $200. Vale, ¿cómo me distribuyo esos $100, por ejemplo? ¿En 3 stops netos? Por ejemplo, stops de 30 a $40. ¿En 2 stops de 50? Todo eso debe de estar escrito de una manera muy clara, muy clara en nuestro plan de trading. Y por supuesto, en el momento de alcanzar esa situación, ir y dejar de operar hasta el día siguiente. Y no hay ningún problema. ¿Cómo actúo ante distintos impactos emocionales? ¿Cómo actúo ante una lavada? ¿Qué hago? ¿Paro también 5 minutos? ¿Hago algo? ¿Me mentalizo? ¿Me hablo a mí mismo? ¿Me digo a mí mismo un monólogo? ¿Me repito una serie de mantras? ¿Qué hago? Ante lavadas, no feels, FOMO, etcétera, 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 etcétera. Importante, aquí debo de dedicar tiempo a hablar y escribir sobre las rutinas que voy a aplicar. ¿Vale? Y todo esto con el tiempo os aseguro que es absolutamente moldeable. Es decir, yo me escribo una serie de rutinas que con el tiempo iré mejorando o con el tiempo me daré cuenta que algunas apenas me funcionan, apenas tienen incidencia y otras sí me funcionan mucho. Todo eso tiene que estar escrito en el plan. ¿Qué hago? Exactamente. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué espero conseguir con eso? ¿Qué cosas me repito? ¿Qué mantras? Luego, ¿qué herramientas debo utilizar durante mis sesiones para tratar de mantener el control emocional? ¿Cómo me sereno? ¿Hago breaks? ¿No hago breaks? ¿Es necesario? También tiene que estar completamente plasmado todo eso. Cuando acabo la sesión, haya acabado verde, haya acabado rojo, da exactamente lo mismo, o haya acabado sin haber metido ni un solo trade. ¿Qué hago? ¿Cuál es mi siguiente labor cuando cierro los monitores? Ahí no se ha acabado mi día. ¿Cómo registro las operaciones? ¿Cómo hago más tarde o al día siguiente o en posteriores días? ¿Cómo me estudio toda esa información? Porque es importante clasificar bien la información de manera que luego me sea sencillo estudiarla y que no esté en una carpeta todo metido, que luego nos dé más pereza el ir y meternos porque va a ser complicado ir y extraer buena información. Debo describir en mi plan cómo voy a gestionar toda esa información y cómo me la voy a estudiar. Todo esto, muy habitualmente, todas estas preguntas no son respondidas en la inmensísima mayoría de los planes de trading. ¿Por qué? Porque la gente, por lo general, una mayoría de las personas que hacen scalping, no le otorgan el suficiente poder, la suficiente importancia a la gestión emocional. Y pasa de puntillas. Sí, sabe que la gestión emocional, bueno, tiene que ver con seguir el plan de trading, ya, pero ¿y eso cómo se hace? Hay una serie de herramientas. Y esas herramientas hay que escribirlas, hay que plasmarlas, hay que trabajarlas, hay que leerlas, hay que releerlas, hay que meterlas dentro de nosotros. Porque sólo así convertiremos esas herramientas en rutinas. Y esas rutinas al final las haremos de manera inconsciente. Al final hay que repetírselo mucho, hay que escribírselo mucho, hay que releerlo mucho
Pero al final eso forma parte de nosotros, nos hemos convertido en ese tipo de trader que todo eso lo implementa de manera inconsciente. ¿De acuerdo? Pues bueno, estas son... es importante que el plan de trading contenga un gran apartado sobre gestión emocional, que te responda a una serie de preguntas. Aquí simplemente hemos puesto 6 o 7 preguntas, pero cada persona eh, tiene una casuística. Cada persona le fallan ciertas cosas, tiene unas ventajas y tiene una desventaja. Lo que hay que focalizar y trabajar son mis desventajas. ¿Qué preguntas me tengo que hacer? ¿Vale? ¿Y qué tengo que pensar para mejorar en esas desventajas? Siempre hablando de temas emocionales, no de temas técnicos. Eso será para otros cursos. ¿De acuerdo? Pues nos vemos en el siguiente capítulo.